Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades. Y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos. ¿Qué tal, amigos? Gran controversia con el comunicado que el gobierno de México le ha mandado a los parlamentarios de la Unión Europea. Esto después de que estos diputados europeos hayan reclamado a México la alta violencia que se vive especialmente en contra de los periodistas, a lo que el presidente de la República responde con este comunicado, el cual pues fue muy controvertido en la clase política por la falta de diplomacia en el que está escrito. Hay que ser... el comunicado es muy auténtico de lo que dice, es una verdad absoluta, pero no pasó por Cancillería, es decir, fue escrito por el propio presidente de México y les dejó en claro las cosas como son. Hoy el presidente de la República habló al respecto de esto por toda la controversia que se hizo, ya que diferentes opositores pues se expresaron de esta manera. Dice: rechazamos y lamentamos el comunicado emitido ayer por el gobierno de López Obrador en contra de la resolución del Parlamento Europeo. México debe respetar las cláusulas de derechos humanos y democracias del acuerdo global. Con la misma mentira y cinismo de siempre, el pastor de las bancadas morenistas, petistas y verde ecologistas se atreve a hablar de borregos. Alguien dígale al presidente que la votación en el Parlamento Europeo fue con 607 votos a favor de los periodistas y solo 2 en contra. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han respaldado este posicionamiento por la crisis de violencia que vive las y los periodistas en México. La única que sigue callada y no sirve para nada es la CNDH que López Obrador impuso. Luego sale Claudio X González a decir: duele decirlo, pero el gobierno de México ya da pena ajena. Es hora de que Marcelo Ebrard renuncie por dignidad propia y para salvar lo que resta de la bien ganada reputación del servicio exterior mexicano. Pues a los que no han leído este comunicado, el mismo presidente de la República hoy lo leyó frente a distintos periodistas y medios de comunicación. Marcelo Ebrard no ha pronunciado nada al respecto, le está enfocado en su trabajo, que es esta organización para atraer a más mexicanos que se encuentran en Europa batallando, sufriendo por la crisis que se vive de la guerra en Ucrania. Despegando el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumania para repatriar a nuestros connacionales que han sido evacuados de Ucrania. Por ejemplo, otra publicación dice: llegan a Silva Mercado y su hija Asiret, provenientes de Kharkov, en Ucrania. La recibe Guillermo Ordórica, embajador de México en Rumania. La evacuación avanza por salir segundo vuelo para repatriación de nuestros connacionales. Bueno, aquí ya vemos la publicación que salió hoy por la mañana y que finalmente pues se ve todo este trabajo que está haciendo la Cancillería. Pero hay que entender que este comunicado que el día de hoy que surge ayer en la noche, pues es escrito por lo que va a decir el presidente por él mismo. Así que vamos a escuchar parte de este cuestionamiento que le hacen al presidente de México y cómo él argumenta pues las cosas como son. Así que escuchemos parte de esta mañanera. Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran
sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y estamos aplicando dos estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. Lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes, los programas de bienestar. Eso ayuda mucho, como aquí lo expresó el gobernador de Chiapas. Y lo segundo es no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya impunidad, como era antes. Acuérdense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está en la cárcel en Estados Unidos, está acusado de proteger a una de las organizaciones criminales. Y así sucedía en todos los casos. Entonces ya no hay ese contubernio. Entonces por eso hemos logrado avanzar enfrentando la delincuencia y hay disminución de todos los delitos. Bueno, estamos viendo lo que pasa en Chiapas. 28 homicidios en un mes. Ni siquiera un homicidio diario. De un estado con cerca de 6 millones de habitantes. Pero esta es la realidad. En el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente
porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Y aquí mismo el presidente lee el comunicado que supuestamente él escribe. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable. No se puede ampliar un poco porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros.
Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados 5 asesinatos, no son 7? Sí, 5. 5. 5. En total son 7 agresiones y 5 asesinatos. Okay, y de los 5 también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en 4 casos hay 17 detenidos. Vamos el jueves a informar, incluso hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar a los diputados del Parlamento, que en el mejor de los casos puede uno pensar, y no hay que excluir esa posibilidad, Gracias, de que no tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino. Pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo, nada más que nosotros no podemos permitir que nos falten el respeto. Amigos, ahí tienen la respuesta del presidente a este tema tan complicado en medio de una guerra en Europa, donde todos los países están brindando armamento para seguir la batalla en contra de Rusia, mientras que el presidente se mantiene al margen y solo envía ayuda humanitaria, así como ayuda para sus connacionales, y envía esta severa carta escrita por él mismo para decir las cosas como son. Déjame tu opinión al respecto, quiero saber tú qué opinas, y no olvides tu me gusta, tu comentario y compartir este video. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex, detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.